Vaya, vaya. Bueno, nada, sacó mi rey. Así que ¿quieres comprarte una moto? ¿O estás pensando en comprarte una moto? O quizás también te gustaría saber qué es tener una moto. Bueno, quizás pueda darte algunos consejos. Si me lo permites, claro. Ay, no gotees, que está limpiecita. Gracias. No hay boleta, gracias. Y así aprovecho de hablar solo un rato. Mira que tengo unas ganas de hablar solo. Sí. Es mi tratamiento para la esquizofrenia. Déjenme aclarar la garganta. Un elixir. Se me pasa por salir en las mañanas tan temprano, sin activar las cuerdas vocales. Bueno, vamos a empezar por lo primordial. Sepas o no sepas lo básico de la conducción de moto, yo realmente te recomiendo hacer un curso de manejo, porque la verdad es que no hay mejor persona que te enseñe a conducir una moto que un profesor, un instructor que se dedica a ello. Por lo mismo lo vas a estar haciendo en un lugar que está adaptado para hacerlo. Va a ser el lugar más indicado. Obviamente, independiente de aquello, va a ser decisión de cada uno si lo hace o no, pero esa es mi recomendación. Yo en particular no lo hice porque hoy en día igual está más masificado el tema de las motos, hay más instrucciones, hay más instructivos, hay más de todo actualmente, pero claro, cuando yo aprendí a manejar no había mucho de nada. Otra esta agua. En fin, esa va a ser mi primera recomendación. Incluso para aquellos que ya saben manejar, hay muchas cosas que se los doy por hecho que las van a estar pasando por alto y las van a aprender en esos lugares. Además suelen ser bastante sencillos, bastante prácticos, concisos, ya está entretenido. Es más, yo sé manejar, no soy ningún maestro, pero me gustaría aprender o especializarme en técnicas de conducción un poco más avanzadas. Me gustaría hacer un curso de técnicas de conducción o conducción avanzada, como se llama, algún día. Yo considero que en el mundo del manejo de la conducción nunca se termina de aprender. Ahora que me saqué esos autos de encima, vamos con mi segunda recomendación, y es que yo de verdad les recomiendo que su primera moto sea una moto usada, que obviamente que esté en buenas condiciones, pero algo barato. Tenemos que pensar que tenemos que comenzar desde abajo y hay muchas cosas que tenemos que aprender, para lo cual yo realmente te recomiendo una moto sencilla, baratita, que te quede cómoda, que puedas llegar bien al suelo, porque las primeras veces se te va a caer. Estás aprendiendo recién a manejar el equilibrio, los pesos, por lo cual es muy probable que se te termine cayendo en más de alguna ocasión. Así que sea una moto sencilla, en buenas condiciones, baratita, y yo te diría que no más allá de 150 centímetros cúbicos. 125, 150 es una cilindrada, yo diría, bastante adecuada para aprender a manejar. Obviamente por ahí va a haber la excepción a la regla, que me va a decir: ¡ay, yo aprendí en una 1250! Sí, pero no es lo más adecuado ni lo más práctico. Yo te estoy hablando de que es lo más sencillo y lo más fácil para poder aprender, lo que se te va a complicar menos. Oh, que echaba de menos esto. Ok, teniendo eso claro,
Lo siguiente que te voy a recomendar es que sí o sí, y esto es muy importante, te hagas del equipo adecuado, ya sea básico, un casco certificado, guantes, ojalá rodilleras, chaqueta. Sí, amigo, muchos suelen pasar por alto, pero este es tremendamente importante. ¿Y por qué? Es muy probable que seas una persona que por ahí se planteó o se está planteando comprarse una moto y se lo comentó a alguien, se lo comentó a sus miembros de su familia, y bueno, ya saben cómo es el pensar popular, que cómprate la moto y de pasar te compras un ataúd, o que cómprate la moto y hasta el tiro los trámites por el cementerio, etcétera. Sí, se suele pensar eso, pero a ver, ¿qué es lo que puedes hacer tú para poder demostrarle a ellos que al menos tú estás haciendo las cosas bien? Y eso es preocuparte por tu equipamiento y tu propia seguridad. Si tú les demuestras que al menos eres una persona responsable, que se preocupa de su integridad física, ¡ah, mierda, el viento que está haciendo! Espero que se me esté escuchando bien. Al menos tus padres se van a quedar un poco más tranquilos, de alguna manera. Convengamos que cualquier cosa te puede matar solo al salir de tu casa, pero lo que uno como individuo puede hacer al menos es preocuparse por lo básico. No te recomiendo para nada andar con polera o menos sin guante, amigo, porque hay que ser bien honestos. Y existen dos tipos de motociclistas: los que ya se cayeron y los que se van a caer, en mayor o menor, ojalá, proporción. Así que equípate, no importa la moto que tengas, amigo. Ya a 40, solo deslizarte por el suelo va a ser terrible. No o sea, te encargo la curación que te van a tener que hacer por no tener una chaqueta, por no tener guantes. Así que preocúpate de ello, no importa la moto que tengas. Hoy en día existen muchas alternativas de equipamiento, no necesariamente tienes que ocupar la marca más cara o un cuero muy premium. Existen materiales más baratos, marcas más baratas y confecciones bastante decentes, así que tienes mercado para elegir de acorde a tu bolsillo. Ok, hablemos un poco de qué nos motiva a subirnos a una moto. Bueno, en mi caso y en muchos casos, yo me subí a una moto derechamente por trabajo. La primera vez que empecé a manejar moto por allá, a mis tiernos 18 años, que fue para trabajar. De alguna manera me gustaba como el conducir, entonces dije, bueno, puedo trabajar en esto, solo tendría que aprender a manejar moto. Aprendí por las mías en un scooter, una cuestión horrible. Es la peor escuela que puedes tener, porque ¿qué puedes aprender en un scooter? Nada, vas a aprender a llevarla y un poquito de equilibrio y ya está. No aprendí nada, pero saqué mi licencia con una scooter y empecé a trabajar como repartidor en una pizzería. Irónicamente aprendí más con la moto de la pizzería. Era una Lifan, era una Lifan Saturn 110. Una cuestión, era una moto que era literalmente una copia de una moto Honda. Creo que se llama Nova Tena, es como chiquitita, parece bicicleta. Era una moto de 4 cambios, sin embrague. Era la primera vez que manejaba una moto con cambios. Así que, bueno, aunque no tuviera embrague se me hizo más fácil. Y por supuesto que me caí, por supuesto que boté la moto, varias cosas pasaron. Sí, como les digo, es lo que va a pasar al principio. En fin, eso me motivó a empezar a conducir moto. Me gustó la sensación, si bien mi trabajo no me gustaba mucho.
pero me hizo aprender hartas cosas. Después de eso ya me subí a otra moto en el mismo trabajo, y esta ya sí tenía embrague, así que ahí ya empecé era una 125, empecé a aprender un poco más, y así, con la misma práctica, con la misma experiencia. Obviamente había muchas cosas que yo no tenía idea, el frenado apropiado, la aceleración apropiada, dependiendo de las circunstancias, son cosas que no manejaba en ese entonces. Yo trabajé en eso, en pizzería, trabajé en entrega de correspondencia, también en moto, correspondencia privada para empresas, y ahí sí que la sufrí. Digamos, me sometí a un estrés terrible en la calle. Tuve que lidiar mucho con la ciudad en sí, con el auto, el tráfico, los tacos, los micros, mucho más que lo que había hecho antes. Entonces, bueno, aprendí lo que era la calle, por así decirlo. Antes, como que había visto solo la punta del iceberg. Finalmente pasó algo bastante malo, tuve un accidente. Por supuesto, yo en ese tiempo no ocupaba el equipo necesario. Con suerte tenía un par de guantes, con mucha suerte. Y choqué en una intersección, por suerte, a baja velocidad, mediana velocidad, no tan baja, no tan alta. Debe haber sido unos 40 km por hora, semi de costado contra un furgón. Claro, el impacto hizo que yo de costado golpeara el parabrisas del furgón, quedé como atrapado entre la moto y el guardabarro del vehículo. Con el impacto de mi codo, literal, reventé el parabrisas del furgón. Abollé el tapabarro, abollé la moto. Bueno, fue un accidente no menor. Quedé con una herida, tuve un corte, si bien profundo, pero no tuve ninguna fractura ni nada muy grave, pero sí fue una herida profunda en el brazo, un esguince cervical y otro par de contusiones más. La saqué bastante barata. Eso me hizo distanciarme un poco del mundo de las motos por bastante tiempo, bastantes años. Partamos de la base de que yo siempre, toda mi vida, he estado mucho más ligado al mundo de los autos que de las motos, por lo cual me salí de ese trabajo, dejé de manejar motos y me busqué otros trabajos y me enfoqué como en lo que son mis autos y mis cosas. Como que ese era mi hobby en ese momento, hasta que algo me empezó a picar de nuevo por subirme una moto. Estamos hablando de bastantes años después. Yo andaba mucho en bicicleta, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Me aburrí de la bicicleta, me voy a subir una moto. Se me dio la oportunidad y me compré la primera moto. Ahora, entre ese intertanto de que eso ocurrió y del accidente, igual tuve otras instancias en que manejé moto, pero fueron bastante breves, de partida no eran mías. Si bien yo igual me la estaba comprando por un tema práctico, porque se me hacía mucho más fácil irme al trabajo en ella, al mismo tiempo yo sabía que esta vez me iba a meter más en el mundo de la moto, no solo para ir al trabajo. Y fue exactamente lo que pasó. Empecé a buscarme mi equipamiento y empecé a salir los fines de semana solo, a pasear, a despejarme. Y lo que no me esperaba es literalmente esto: es salir al exterior, ver que la ruta se ve totalmente diferente sobre una moto. La sensación que te transmite a ti va a ser diferente. Me empezó a gustar cada vez más la sensación, obviamente, de libertad y de cosas que les voy a ir mencionando un poco más adelante. Si ustedes quieren comprarse una moto por un tema práctico, por un tema funcional, bien, háganlo, considerando los pasos que anteriormente mencioné.
ya que existe la posibilidad de que al igual que a mí les enganche un poquito más y quieran adoptar esto como parte de su vida, digámoslo así. Porque finalmente lo que a mí me pasó fue que empecé a conocer otros lugares, empecé a conocer otra gente, otras motos, por supuesto, empecé a aprender de ellas, de la comunidad. Si bien yo no estoy muy ligado ni clubes ni nada, no es algo que me llama. Qué linda que sos, qué linda que sos, divina. Bueno, resultó ser que terminé encontrando mucho más de lo que pensé que iba a encontrar. Incluso, aunque suene un poco ciútico, incluso me encontré a mí mismo, digamos. El mundo de la moto me permitió poder manejar mejor mis propios pensamientos. Hay varias cosas que inconscientemente te enseñan. Y es por lo mismo que si ya nos metimos en este mundo y ya queremos seguir con ello, es que va mi siguiente recomendación. Y la cual es, estudien. Por mucho que sepan, esto es un aprendizaje constante. Estudia, aprende cómo se maneja apropiadamente una moto. Incluso aprende técnicas deportivas, frenado, aceleración, manejo en curva. Todo ese conocimiento que tú puedas ir adquiriendo, incluso que sea en un ámbito que tú no te mueves. Por ejemplo, yo no soy piloto, no me muevo en circuito, y algo he ido aprendiendo con el tiempo de técnicas de conducción deportivas, porque esas técnicas, ya sea aquí en ruta, ya sea en la ciudad, te van a enseñar a doblar mejor, a acelerar mejor, a frenar mejor. Y eso es finalmente seguridad en la conducción. Básicamente el conocimiento te puede llegar a salvar la vida. Conocimiento y experiencia. Vas a aprender a distinguir en lo que puedes confiar y en lo que no. Básicamente cuando tú estás conduciendo, sobre todo motos, no te puedes confiar de nada. Ni siquiera de tu moto, no te puedes confiar de ti mismo, no te puedes confiar del resto. Siempre desconfía de todo. Por lo cual nunca tienes que andar a tu 100% porque algo puede pasar. Nunca tienes que exigirle moto al 100% porque algo puede salir mal, digamos, algo que tú no calculaste, algo que pasaste por alto, que es normal, porque no estás en un ambiente controlado, estás en la calle. El único lugar en donde tú puedes exigir algo al 100%, exigirte a ti mismo al 100% es en un circuito, que es un ambiente controlado. En ruta, en la calle, no. Jamás te confíes del resto de lo que van a hacer los demás, siempre desconfía de los movimientos que vayan a hacer, de las decisiones que vayan a tomar. Básicamente estar siempre alerta. Los espejos, contrólalos permanentemente, siempre mirándolos de reojo, cada ciertos segundos. Necesitas saber qué es lo que hay adelante, al lado y atrás tuyo. Cuando te instruyas, hazlo en fuentes serias. No te dejes llevar por comentarios de otros motociclistas. Escúchalos si quieres, escúchalos, pero no te quedes con eso. Busca distintas fuentes, ojalá las más serias que puedas encontrar. Saca tus propias conclusiones, haz tu propio resumen y eso te permitirá llegar a una indicación mucho más acertada. Teniendo todo eso claro ya, les voy a pasar a contar en qué se van a encontrar si se llegan a meter en el mundo de la moto más allá de lo práctico. Bueno, con lo primero que se van a encontrar es que todo a su alrededor se verá diferente, se sentirá diferente, hasta se olerá diferente, se los prometo. Lugares por los cuales han pasado cientos de veces caminando o en auto. Si lo hacen en moto, se los aseguro que es como volver a conocer ese mismo lugar. Entenderán que para una persona ajena a esto, les parecerá algo sumamente riesgoso. Qué peligroso vivir así, o qué peligroso moverte así. Pero para mí la verdad, si bien esto de alguna forma pudiera ser riesgoso, siento que la moto te puede salvar de muchas otras maneras. Por ejemplo, tu propia salud mental te va a mantener ocupado, te va a mantener despejado, te va a mantener con una visión mucho más clara
de muchas otras cosas. Es por eso que yo siento que es capaz de salvarte en otros aspectos, porque te enseña a vivir en un cierto equilibrio y no es solo literal, porque la moto de por sí te va a tratar bien y te va a dar mucho si tú la tratas bien. Es como disfruta todo lo que quieras, pero tampoco te pases. Básicamente te está enseñando autocontrol. Y eso sí, también lo podemos llevar a un autocontrol bastante más literal, porque por ejemplo, en una curva yo no puedo llegar, doblar y acelerar a fondo y esperar a que la moto haga todo el trabajo. Tengo que aprender a controlarla, tengo que aprender a controlar mi manejo del acelerador, tengo que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Yo creo que inconscientemente, a medida que vamos aprendiendo todo esto, estamos aprendiendo cómo llevar otras situaciones. En fin, igual me estoy yendo un poco en la profunda, pero eso les enseñará a vivir de una manera diferente. Quizás ahora empiecen a vivir de una forma un poco más audaz, siempre manteniendo el control, por supuesto. Pero también vivir de esa manera es la forma de vivir. O sea, ¿quién quiere vivir sintiendo miedo toda su vida? Bueno, si estás por lanzarte, te recomiendo que te lances derechamente. Si no resulta, bueno, no resultó, pero al menos lo intentaste. Ah, qué bien se siente. Así que mi última recomendación, y ya para ir cerrando, los voy a invitar a que, teniendo en consideración todo lo antes mencionado, lo hagan y desde ahora se empiecen a dar cuenta de lo que son capaces de hacer, que pasen de preguntarse de qué habrá allá, cómo será allá, a derechamente hacerlo y decir voy a ir para allá, voy a ver qué hay allá. De verdad que es una muy buena experiencia. Más allá de que tengan una moto por algo práctico o por algo funcional, les recomiendo que en sus tiempos libres salgan a conocer, salgan a darse una vuelta. Y si por ahí esas nuevas sensaciones las pueden compartir con un amigo, mucho mejor. La camaradería en este mundillo es bastante agradable, la verdad. No suele encontrarte gente mala onda. Bueno, alguno habrá por ahí, pero se pasa bien. Se pasa muy bien. Así que no me alargo más. Yo aquí los dejo con los bichos en mi visor y disfrutando de estos paisajes. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión, gente. Espero que le haya servido, espero que le haya ayudado, espero que al menos se haya entretenido. Así que nos vemos, cuídense, chao. La horquilla de la moto, la horquilla se está sintiendo un poco rara, creo que ya le toca mantenimiento. Eso es lo otro, si eres mecánico, te gusta la mecánica, siempre vas a tener algo que hacer.